cauce, cualquier cauce que haya de río de montaña o un río aluvial, genera un transporte de materiales, que es el material rocoso que se desprende de la roca madre, que es según la litología o la geología de la zona, ¿sí? En este caso nosotros tenemos mucha sedimentita y mucha roca metamórfica en la geología nuestra de la zona norte. Se desprende por procesos, los procesos que ustedes ya vieron en geomorfología, se van desprendiendo partes de esa roca madre y el río las traslada, bueno, una vez que se trasladaron por ladera, por medio de caídas o derrumbes o lo que sea, se ponen a disposición de los cauces y el cauce los transporta por las diferentes maneras de transporte que hay en suspensión o acarreo de fondo y los va modelando, ¿sí? Esto, como ustedes ven acá, tenemos bastantes rocas de tamaños más o menos, no hay una escala, pero son más o menos de 50 centímetros algunos, otros deben tener 30, otros ya bajan a 10 centímetros de diámetro, que hacen que se vayan modelando por el transporte que hace el mismo cauce. El cauce transporta ese material en el momento que llueve, se genera el caudal líquido y se transporta todo ese material. Ese material no es que se transporta muchísimos kilómetros, depende del diámetro que tenga el clasto, se transporta una distancia determinada. Entonces el material, como ustedes ven aquí, acá hay como una terracita, todo este material que está aquí, es para explicar un poco la foto. Este material fue transportado en la última lluvia que hubo, en el último caudal líquido que ascendió hasta este sector, ¿sí? Entonces arrastró todo material que estaba antes de este plano que está acá. Acá hay un plano, acá hay otro plano, ¿sí? Si ven acá hay como un desnivel, acá hay otro desnivel. Entonces el cauce se trasladó con todo su material por esta zona. Este material en el año, anterior, no, en el año que pasó el líquido por acá con su sedimento, no tocó esta parte y tampoco obviamente esta parte de acá. Suele ocurrir en lluvias extraordinarias que el pelo de agua aumenta y cubre toda esta zona y genera arrastre de todo lo que está acá. O sea que el arrastre de materiales en un cauce de sedimentos es por pulsos, es de acuerdo por dónde está encauzada la masa líquida que transporta todos estos materiales. Entonces, esos sedimentos, de alguna manera, se hace un estudio para ver cuál es la granulometría que transporta un cauce en particular. Entonces, ¿cuándo ocurre transporte? Cuando se produce la circulación de flujos en cauces de evacuación. La producción de los cauces, de todos los sedimentos, como dije, se produce en toda el área de la cuenca, en toda el área de la cuenca. Pero se transporta por todo lo que son los cauces fluviales, ¿sí? De alguna manera, todo ese material que se produce llega por algún mecanismo, no todos, obviamente, llegan hacia los cauces y por ahí son transportados. Entonces, hay una clasificación para que tengan en cuenta: torrentes alpinos o de alta montaña. Alpinos, bueno, porque eran torrentes de la zona de los Alpes, entonces los torrentes alpinos o de alta montaña, en el caso nuestro son de alta montaña, son torrentes, y las características de los torrentes la vamos a ver más adelante, que es muy importante tenerla en cuenta. Y luego tenemos los torrentes Rambla, que son los bancos de fondo plano, como en este caso, que está acá, que puede llegar a ser un canal, ¿sí? Donde actúan de modo esporádico, quiere decir que no siempre tienen una evacuación de caudal líquido y sólido.
Tras una tormenta suelen levantar mucho el pelo de agua y arrastran mucho material, pero material grande, ¿sí? Porque las aguas claras erosionan mucho, pero las aguas con materiales tienen una densidad tal que pueden levantar clastos de considerable peso. Esto es un ejemplo, obviamente, de lo que es el clima mediterráneo en la parte de España. En una cuenca tenemos zona de producción, la zona de transporte en los cauces, y una vez que pierde pendiente, todo ese material obviamente se deposita, ¿sí? Donde pierde pendiente o cuando ya no hay un material que lo pueda transportar, que es el material líquido. Acá tienen una diferencia del torrente Rambla y del torrente de los Pirineos, para que tengan una idea de la diferencia que hay entre dos tipos de torrentes. Eso es a modo de información, no es que tienen que saberlo de memoria, ni tampoco va a ser preguntado en exámenes, sino a modo de información dentro de lo que es el trabajo práctico. Las formas de transporte en un río pueden ser de suspensión, de acarreo de fondo, donde hay diferentes tipos, por saltación, por rodadura y deslizamiento, que se llaman acarreos, ¿sí? Saltación y acarreo son por fondo del cauce. Acá, como ven, el fondo están actuando sobre el fondo del cauce. Y las suspensiones generalmente, hasta tanto no se acabe el caudal líquido, no toca el fondo, ¿sí? Todo este sedimento de suspensión va a ser depositado sobre el cauce una vez que el cauce se seca, como en este caso. Todos estos materiales que están puestos acá es una conjunción de toda la suspensión que ya quedó depositada, de todo lo que fue saltando en el líquido, lo que fue rodando, deslizándose por medio de las fuerzas de empuje que tiene el agua. En este caso, lo que se hace, está mostrándose la parcela que se va a hacer, que ahora vamos a explicar cómo se realiza esta parcela, un calibre, una cinta métrica, y se va a hacer mediciones en este área, que es el área de muestreo. Pero es una imagen para que ustedes vean que todo este material que fue transportado por el cauce, finalmente cuando no está el agua, queda todo retenido en lo que es la base del cauce. Acá está la diferencia entre acarreos y suspensiones, que también es una manera de recordar de las teorías una diferencia, porque hay muchas preguntas de parciales y de finales de cómo son los acarreos y las suspensiones. Acá tienen, para que después vean las diferencias que existen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la metodología de trabajo que vamos a aplicar? Primero se hace un trabajo de gabinete y luego, una vez que ya se tiene todo conformado, se va al campo al hacer el levantamiento de datos. Esta metodología de trabajo se realiza siempre que uno emprende una investigación o emprende un estudio de algún área. Siempre previamente a la salida de campo necesito tener un trabajo de gabinete, siempre, porque en gabinete resuelvo qué materiales voy a necesitar, qué metodologías de tratamiento de datos voy a tener, qué zonas voy a ir a monitorear, cuáles son las zonas de interés que se van a monitorear. Entonces, en gabinete se realiza un análisis de la información cartográfica, de la bibliografía disponible que hay de estudios anteriores de la zona, conocer la geología, la estratigrafía, el diseño de avenamiento, que es el diseño de cómo se distribuyen los cauces, qué vegetación tengo,
cómo son los accesos, cómo voy a poder acceder a la zona, porque por ahí en una imagen satelital digo, ay, qué bueno, acá puedo hacer el estudio, pero me veo con que no hay ningún camino de ingreso y que entrar ahí tiene una diferencia de altitud de 1000 metros, y entonces, bueno, esa zona está que hay que revisar cómo voy a hacer para ingresar, porque obviamente alquilar un helicóptero para entrar es económicamente inviable para tal vez una investigación que no amerite semejante gasto. Les digo esto porque en estudios de cuencas que son cuencas productoras de petróleo, o sea, cuencas petrolíferas, donde se hacen estudios por perfiles litográficos, sí se hace un estudio para entrar a la zona, muchas veces a las quebradas y muchas veces a las zonas donde se cree que hay una cuenca de petróleo o una cuenca abastecedora de, no me acuerdo cómo se llaman las cuencas, pero donde hay posibles eh, estratigrafías que hay acumulación de petróleo, generalmente sí hay que entrar con helicóptero. Entonces, en los proyectos que se presentan está previsto el gasto de un helicóptero, por eso los proyectos de la parte de petróleo son muy caros, porque siempre hay que tener en cuenta que el ingreso a la zona son bastante complicados y hay que usar este tipo de movilidad para ingresar. Muchas veces para hacer campañas son 15 días en campo, donde mochila al hombro, se van por lo que son cauces o por lo que son límites de cuenca, y muchas veces donde no se puede ingresar, se accede por medio de helicóptero que deja a todo el personal en una zona. Todo el personal es personal geológico, son técnicos o geólogos o profesionales. No es que van con cocineros, con mulas o con auxiliares de campo ni nada. Muchas veces son 5 o 6 geólogos que son dejados en un área y durante 15 días están metidos en una selva, porque generalmente da la casualidad que el petróleo siempre está en sectores selváticos, y finalmente después de la campaña va un helicóptero y los recoge en un lugar, porque bueno, hoy en día se tienen comunicaciones por medio de algún sistema, generalmente es por celular, pero si no es por un sistema de radio o por envíos. Hay un sistema satelital que hace seguimiento de las campañas, y entonces es solamente un pulso que se manda donde la persona que monitorea la campaña va viendo por dónde están transitando el equipo que está en campo, y cuando ese sonar o cuando ese aparato deja de emitir señal, quiere decir que hay algún problema. Entonces ahí, en ese sector que está obviamente ubicado con un GPS, va el helicóptero a ver qué pudo haber pasado. Eso se hace tanto en la parte de selva como en la parte de puna, donde salen en campañas que a veces no hay señales de ningún tipo porque no hay antenas. Entonces, ese aparato, que es una tecnología satelital, permite que se tenga un seguimiento de la gente que está en campaña. Por eso les digo que muchas veces sí se necesita helicóptero, pero bueno, en este caso les explicaba solamente que lo deben tener en cuenta cuando hacen el trabajo de gabinete. Y se genera el presupuesto, ¿no? Y cuando se genera el presupuesto, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque es un gasto que se va a hacer de la gente que hace el estudio. Bien, en este caso no vamos a usar helicóptero, vamos a tratar de que sea una zona. Nosotros vamos a tratar de ir a una zona que sea totalmente accesible, y los accesos son importantes. Bueno, como dice, efectos de programar la tarea de campo y elegir los puntos de muestreo. En el trabajo de campo, ya teniendo todo el conocimiento del área,
es el reconocimiento de las diversas unidades litoestratigráficas aflorantes, donde se observan las estructuras diastróficas, descripción de las unidades morfológicas fluviales en el sitio de muestreo. El muestreo puede ser realizado en épocas de estiaje, en épocas que hay precipitación o que hay caudal líquido en los cauces también se pueden hacer. Es un momento un poco incómodo porque uno se moja y todas esas cosas, pero bueno, el agua no puede tener un tirante mayor de 30, 40 centímetros, pues si no, no llego a levantar las rocas que están abajo. Pero el muestreo se realiza generalmente en época de estiaje. Cada unidad de muestreo consiste en una parcela de 1 metro por 1 metro, como estaba dibujada acá, 1 metro por 1 metro, me hace 1 metro cuadrado, y dentro de este metro cuadrado tengo que levantar todas estas rocas que están acá, ¿sí? Y medirles unas dimensiones. Ahora vamos a ver cuáles son. ¿Cuántas tengo que medir? Más de 250 clastos. Se llaman clastos, son las rocas, pero en este caso son, los denominamos clastos. Clasto, levanto este clasto, por ejemplo, y lo mido. Levanto este, lo mido, levanto este, lo mido, levanto este. Y eso le mido dimensiones al clasto y le mido otras características que ahora vamos a ver. Las dimensiones triaxiales, que son los ejes A, B y C, de 250 clastos superiores a 4 milímetros. O sea que si aquí tengo algún clasto menor de 4 metros, no lo mido, ¿sí? Trato de medir todos los mayores a 4 milímetros. Y se va a registrar el grado de redondez y de esfericidad mediante una comparación visual con una cartilla y la composición litológica. Vamos a eso más adelante, a ver qué hacemos. Luego de medir, luego de que se miden todos los clastos superficiales, cuando ya levanté los 250 o los 300 clastos de aquí, voy a levantar una muestra con una pala, una muestra de 1 kilo, ¿sí? Tratando de evitar los clastos mayores de 4 milímetros, o sea que es de lo que vamos a tratar de explicar esto. Una pizarra. Vamos a hacer una nueva. No, a ver, esperen. Hasta donde lleguemos, hasta las 12:30 llegamos, chicos. Lo que me interesa es que vean bien la metodología de toma de campo y que después, en todo caso, realizar el trabajo práctico o queda pendiente o lo realizamos en un taller. Pero, por ejemplo, pizarra... tengo el nivel del cauce. Y sobre el nivel del cauce tengo todo lo que son los clastos, ¿sí? De diferentes tamaños. Esto es un corte transversal donde estoy viendo transversalmente todo lo que tengo. En lo que vimos en la foto, tenía una foto, bueno, si se quiere, de plantas, ¿sí? En este caso, vemos cómo quedan los clastos distribuidos luego que se va el agua, ¿sí? Entonces tengo todo esto, y entre estos clastos tengo partículas pequeñas, ¿sí? Hay algunas partículas que son más pequeñas, que son, por ejemplo, así, puede estar acá. Cuando ustedes van a un cauce, muchas veces ven esto, ¿sí? En realidad no ven esto, porque esto es un corte transversal, pero si lo ven en planta, ven que hay clastos medianos, grandes, chiquitos, y en el medio hay como arenas finas, arcillas, limos, y en algunos sectores aparecen siempre algunas rocas que fueron transportadas por la potencia que tiene el cauce, la potencia del líquido, ¿no? Y la potencia, perdón, líquido sólido, o sea, de toda la masa de agua con los materiales en suspensión. Y debajo de esta plataforma, que es lo que sería como la base del cauce, ustedes también tienen
obviamente que no transportó el río mucho material que queda enterrado, que no está movido, ¿sí? Y material muchas veces queda de la última crecida, material chiquito, menores de 4 diámetros. No, no les puedo hacer bien la escala, pero para que se imaginen que debajo de lo que medimos, por ejemplo, la parcela de 1 metro por 1 metro, está acá arriba, ¿sí? Donde tengo esto, y acá hago la parcela de 1 metro por 1 metro. Entonces, abajo voy a encontrar esto, ¿sí? Mucho material finito mezclado con algunas parcelas grandes, con algunos clastos grandes, ¿sí? Que se llama el substrato o el subalveo, ¿sí? De la línea de cauce hacia abajo sería el subalveo y hacia arriba el alveo, ¿sí? Entonces, de la parte superior mido los clastos mayores de 4 milímetros, o sea, acá arriba mayores de 4 milímetros. La metodología la van a ver seguro si alguno lee un poco más de esto, habla de 2 milímetros de diámetro, pero para medir 2 milímetros de diámetro tengo que tener sí o sí un calibre, y no siempre tengo un calibre. Entonces la metodología que implementamos nosotros para ir a medir a campo con una cinta métrica es medir a partir de 4 milímetros, que si ustedes agarran una cinta métrica es más fácil medir desde 4 que desde 2. Entonces por eso es que en superficie medimos mayores de 4 milímetros. Y en la parte del subalveo se levanta una muestra de 1 kilogramo de lo que queda, ¿sí? Si nosotros seguimos dibujando, que por ahí vamos a tener roca grande, la tenemos que tratar de evitar, pero tenemos que tratar de sacar una muestra de materia que sea menor de 2 milímetros o de 4 milímetros, ¿sí? Que luego esa muestra va a ir a laboratorio, que ahora vamos a ver qué hacemos con la muestra de arriba y qué hacemos con la muestra de laboratorio. Entonces quedó claro, mayor de 4 milímetros la parte de arriba, y en algún lugar revisar que pueda sacar muestra de 1 kilo con materiales menores de 4 milímetros, ¿sí? Entonces es una muestra con materiales menores de 4 milímetros, ¿sí? Entonces esa es la muestra que se toma acá. ¿A dónde se toma esa muestra? Dentro de la parcela de 1 por 1. A ver, esperen. No quiero hacer lío, pues si no se me traba todo acá. Entonces, después de hacer la medida de los clastos superiores, que son más de 250, extraigo la muestra de la matriz, que se llama, que consiste en aproximadamente 1 kilo de material inferior a 4 milímetros, y también hay que registrar los parámetros antes mencionados. Dimensión de los ejes, grado de redondez y su composición litológica, pero eso se va a hacer en laboratorio, no se va a hacer con un calibre ni con una cinta, ¿sí? De los tamaños máximos más cercanos, o sea, se toma esa muestra y se registra también acá, y también registrar estos parámetros, estos A, B, C, las dimensiones triaxiales, la comparación visual de una planilla y la composición litológica de qué? De clastos de tamaño máximo más cercanos que se encuentren fuera de cada unidad de muestreo, ¿sí? O sea que en la parcela de 1 por 1 mido los 250 clastos, tomo la matriz de 1 kilo de la dimensión menores de 4 milímetros, y a su vez fuera de la parcela, cerca de las márgenes o donde se vea,
que es los clastos más grandes que haya visto, porque esos clastos más grandes generalmente me van a poder dar idea de la potencia de movimiento que tiene ese cauce, ¿sí? Muchas veces los cauces trasladan rocas por rodamiento o por traslación de rocas de más de 1 metro, de acuerdo a la potencia que tenga el agua y de acuerdo a la cantidad de precipitación que hubo en ese año, que genera un caudal suficientemente potente para mover estos clastos. Entonces, tomando los diámetros de esos tamaños máximos cercanos a la unidad de muestreo, voy a poder revisar la potencia que tiene el cauce. Todos esos datos se vuelcan a la planilla de campo que está preparada, que es una planilla que está puesta muy adelante, pero es esta. ¿Qué se pone en la planilla? En la planilla se pone el número de clastos, o sea, levanté un clasto, ¿sí? Que es la muestra 1. Tengo que medirle los 3 ejes, el A, el B y el C, por una planilla que me muestra la forma del clasto, tienen un valor de redondez y de esfericidad, y el L significa la litología. La litología es la formación, es la geología de la roca, ¿sí? Si es sedimentaria, si es metamórfica, que eso muchas veces ocurre en campo que confundimos y no podemos definir cuál es. Entonces, llevamos muestras a los geólogos y les preguntamos qué tipo de litología es, ¿sí? Bien, luego ya vamos a ver la planilla bien desarrollada, que es el eje A, B, C, pero luego vamos a seguir la metodología de trabajo. Luego de campo hay un trabajo de laboratorio donde se hace un análisis granulométrico de la muestra matriz mediante el método de tamizado en seco, donde previo se seca la muestra, se hace un cuarteo y se separa una submuestra del kilo, se separan 100 gramos nada más, haciendo cuarteo y separación. 100 gramos, que es lo que se va a analizar. Se hace cuarteo para homogeneizar la muestra y que esos 100 gramos sean representativos del kilo que traje del campo. Y se tamiza en escala de medio phi en tamices. Los tamices son como unas, bueno, ya los vamos a ver a los tamices y les voy a explicar bien qué es. Son bateas que tienen una malla y esa malla tiene una apertura de diámetro para que pase el material y me vaya recibiendo los diferentes diámetros que tiene esta muestra de 100 gramos. Luego, que hicimos laboratorio, hacemos un trabajo de gabinete donde se utiliza la planilla esta que vamos a desarrollar ahora por un programa Anatex, que se procesan los datos recogidos en campo, que son los rodados cefíticos, y luego en gabinete, en laboratorio, se procesaron las muestras samopelíticas que se llaman, ¿sí? Entonces, las cefitas son las se levantaron en los 250 clastos donde se midieron los ejes, y las samopelíticas son las que traen la muestra de la matriz. Y se procesa por un programa que se llama Anagra. Anatex es análisis textural y Anagra es análisis granulométrico. Análisis textural es de la textura de lo que es las dimensiones del clasto, y el análisis granulométrico se analiza el peso de las partículas. Eso lo vamos a entender bien cuando entremos a analizar los programas. El programa Anatex analiza los datos de los 3 ejes de cada clasto, o sea, de los 250 clastos, el programa analiza los ejes A, B y C, ¿sí? Y establece valores texturales confeccionando
planillas y gráficos como histogramas de frecuencia de clase. Me va a dar esto, el Anatex me va a dar histogramas de frecuencia de clase, frecuencia de composición versus clase, frecuencia de geometricidad versus clase, frecuencia de composición versus geometricidad y planilla de valores medios y sus relaciones. De todo esto, nosotros solamente vamos a analizar la frecuencia de clases, pero el programa me genera todo este tema, que es un análisis textural del material que arrastra el cauce. Nosotros, a fines de enseñarles la metodología de sedimentación, vamos a terminar analizando el histograma de frecuencia de clases nada más, ¿sí? Todo lo demás está explicado en el trabajo práctico, en la teoría del trabajo práctico, para que ustedes tengan una idea de lo que es la frecuencia de composición, las frecuencias de geometricidad, todo eso lo tienen ahí en la introducción del trabajo. Pero vamos a terminar haciendo un histograma de frecuencias, nosotros nada más. Los valores texturales que establece el programa son el tamaño aritmético, la clase granulométrica, la geometricidad, la esfericidad, todo esto es muy geológico, muy de geomorfología, que cuando uno hace un estudio del cauce, ¿para qué sirve finalmente? Que en algún momento lo voy a tener que hacer. Desgraciadamente siempre estas cosas uno se las plantea a ustedes como una metodología de trabajo, pero cuesta entenderlo porque es una cosa que escapa a la parte de del ingeniero de recursos naturales, y tenemos que tomar la herramienta de la geología. Así que es a veces un poco complicado entenderlo. Pero ¿para qué finalmente nos sirve todo esto? Porque finalmente cuando uno genera una obra de corrección en un torrente o una cárcava o en alguna ladera que está erosionada, necesita conocer la granulometría del cauce. Porque depende la granulometría del cauce, las decisiones de qué tipo de obra vamos a realizar, ¿sí? Por ejemplo, el último práctico que vamos a realizar, que son las estructuras gavionadas, que permiten hacer un control de erosión, dentro de la malla de alambre se colocan materiales rocosos. Esos materiales rocosos tienen una densidad, tienen un peso específico, tienen una granulometría, que es lo que nosotros tenemos que entender de aquí, de todo este procesamiento que estamos por hacer, porque finalmente todas las fórmulas que ustedes van a revisar con la profesora Mili el lunes que viene, todas esas fórmulas me van a pedir una densidad del material utilizado dentro de la jaula de alambre, que es el gavión. Entonces, las densidades, los pesos específicos del material utilizado para rellenar esas jaulas, las sacamos de saber qué granulometría, qué material es el que arrastra esa cárcava o ese torrente que uno quiere corregir. Permítanme que para no marearlos les voy a hacer un esquema breve donde nosotros tenemos lo que van a hacer ustedes la clase que viene, es generar lo que se llama un gavión, ¿sí? Ese gavión va a retener, que es una estructura de corrección de erosión, va a retener en el futuro material que va a amontonarse detrás de este muro que se pone. Va a venir, por ejemplo, si es una cárcava, va a seguir viniendo material como el que acabamos de ver en el práctico anterior, y todo ese material se va a depositar atrás de este muro, ¿sí? Detrás de este muro se deposita
por varios pulsos, no es esto que le estoy dibujando, más o menos serían 3, 4 pulsos, o sea, 3, 4 años de material que va bajando por la ladera, ¿sí? Hasta que finalmente todo este material que ustedes tienen acá atrás genera lo que también van a ver con la profesora Mili la clase que viene, la pendiente de compensación. Es una pendiente no erosiva, ¿sí? Eso es lo que se llama. Esta es la pendiente del terreno que se erosionó y esta es la pendiente de compensación que se trata de conseguir para que no siga produciéndose la erosión. Entonces, este material que se va reteniendo atrás de este muro, que finalmente llega a completarse hasta acá arriba y genera finalmente la pendiente de compensación final, este material que está acá tiene un peso específico y tiene una densidad específica. Entonces, ¿de dónde saco eso? De conocer qué materiales transporta esta cárcava, el torrencial, lo que esté yo trabajando, tiene un material que transporta. Entonces, todo ese material que transporta tengo que conocer qué tipo de litología tiene para poder sacar la densidad, porque en geología cada litología o cada roca madre tiene una densidad de roca, tiene una densidad y un peso específico, ¿sí? Cada clasto que ustedes levantan para hacer la medición tiene una densidad y tiene un peso específico. Por química, ustedes saben, todo material tiene una densidad. El agua tiene densidad, el queroseno tiene su densidad, el petróleo tiene su densidad y su peso específico. La roca también es un material que tiene densidad y peso específico. Para saber si si este muro no se me va a correr o no se me va a volcar por todo el peso que va a recibir atrás, necesito conocer la densidad final que van a tener cuando se genere esta colmatación acá atrás de toda la roca. Voy a tener un peso, voy a tener un empuje muy fuerte de toda esta roca. Eso se llama empuje, empuje del material. Y ese empuje del material tiene una ecuación que me solicita la densidad de la roca o peso específico de la roca que tiene atrás. Esta roca que tiene atrás no es igual, no siempre es la misma litología. Pueden haber rocas sedimentarias, metamórficas, en un estudio donde puedo estar haciendo rocas clásticas, de volcánicas, ¿sí? Entonces, por eso tengo que estudiar toda la litología que va a recibir finalmente y va a amontonar este muro acá atrás. Porque de acuerdo a ese empuje y a otras características que ya van a ver ustedes en el trabajo práctico, este muro tiene que tenerse por vida ahí. Si este muro se cae, todo este material que tuvo retenido atrás, se va a aguas puede producir algún tipo de problemática. Si hay una población, mucho más problema todavía, porque estos muros retienen muchísimo material atrás, ¿sí? Entonces, por eso es que necesito conocer la litología y necesito conocer la granulometría que va a retener atrás este muro que ya van a ver cómo se realiza. No quiero confundirlos mucho, pero es la razón por la cual estamos viendo todo esto. Ustedes dicen biología, ¿para qué nos interesa? Nos interesa para eso, ¿sí? Saber la clase granulométrica, saber esto, ¿sí? Esta de 1 a 6, desde guija hasta guijarro, guijón, que son clasificaciones que se hacen del tamaño del clasto. Eso lo tienen ustedes todo en la introducción de lo que es la parte de sedimentología que ahora vamos a ver. Entonces, el anagra me genera el porcentaje en peso y el porcentaje acumulado de cada fracción, ¿sí? Me hace la curva acumulativa de porcentaje en peso y después el porcentaje del peso acumulado, ¿sí? Y con el porcentaje de peso acumulado y el diámetro de la partícula, voy a generar la curva granulométrica que ustedes vieron en la guía. En gabinete hago esto también, antes de pasar a las planillas y todo. Tengo mi área
mi área determinada, tengo problemas en estos sectores, tengo erosión en estos sectores, entonces tengo que ir a esos sectores a hacer todo lo que es muestra de uno por uno, para saber la granulometría de los clastos. Este sector, este rectángulo o este cuadrado está representado acá, ¿sí? Entonces, la zona de muestreo que ustedes ven acá, que es esta. Este pedacito está ampliado aquí. En el pedazo ese, cuando voy a campo, me encuentro que tengo barras, en el cauce, tengo una conjunción en el cauce, en este sector tendría que hacer una obra, entonces tengo que averiguar qué materiales me está arrastrando todo este sistema fluvial que está acá, ¿sí? Entonces, ¿dónde ataco el problema? Aquí, en este sector. Acá tengo que hacer un muro para retener todo el material que me está transportando, porque erosión, y hay mucho transporte de material. Entonces, al tener que hacer una obra acá abajo, tengo que analizar toda la granulometría que me trae este cauce y este cauce. Porque estoy viendo qué me trae toda esta zona y qué me trae toda esta zona. Por eso tomo la conjunción de estos dos sistemas. Entonces, ¿dónde hago el muestreo? Bueno, hago muestreos en las márgenes, hago muestreo en las barras, que son material dejado en pulsos anteriores, pero quiero saber qué materiales dejó y no pudo transportar. Y en uno de los cauces, en otro cauce o ya en la unión de los dos, para evitar hacer por ahí muchas muestras, hago donde se unen los cauces, ¿sí? Entonces, la barra y en la unión de los dos cauces. Muchas veces me va a interesar conocer qué materiales trae este sistema de acá y qué materiales trae este sistema de acá, porque puede ser que geológicamente tenga dos unidades litológicas diferentes. Entonces, eso lo decido en gabinete. Muestra de uno por uno, ya estas son las muestras, esta es la zona de muestreo, estas son las muestras de uno por uno, donde mido los clastos superficiales y subsuperficiales, 350 clastos o 250 clastos, medido los tres ejes, la litología, la esfericidad y la redondez. Me voy a encontrar con esto en el cauce. Este blanco que está acá me está dando la pauta, que es el lugar donde vino la última crecida, ¿sí? Estos son clastos abandonados en épocas anteriores, en años anteriores, 1 año, 2 años. Acá hay una terracita. Esto pudo haber sido estabilizado y fue un pulso que tuvo hace 20, 100, 200, 500 años, entonces por eso está ya totalmente estabilizado con vegetación, pero esto se puede activar en años que me puede arrastrar también todo este material. Por eso hago una muestra acá en este sector, hago una muestra en lo que ya ha sido transportado en el último año, que vuelvo a repetir, me doy cuenta por este sistema que queda como un indicio de que por ahí terminó de pasar el caudal, y pues todo este material. En ese lugar generamos la toma de estos datos. Acá está la planilla esfericidad redondez. Entonces busco una roca que tenga el mismo dibujo. Puede ser esta, puede ser esta. En el campo 1 busca a qué se asemeja el clasto que levanté. ¿Sí? Levanté un clasto, le medí al clasto los ejes, le medí redondez y esfericidad y traté